No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo tenía poco más de 20 años y vivía en California cuando todo esto pasó. En esa época trabajaba en un café del centro que, para mí, era el mejor trabajo que había tenido en la vida. Me encantaba todo, el ambiente, la gente con la que trabajaba e incluso el edificio en el que estaba ubicado. No era un lugar cualquiera. El café ocupaba la planta baja de una construcción del siglo XIX, que en sus primeros años había sido un hotel lujoso y muy concurrido. Con el tiempo lo remodelaron y lo convirtieron en apartamentos, lofts modernos y finalmente nuestro gran café en la entrada principal. Los techos eran altísimos, los ventanales gigantes y siempre me daba la sensación de estar trabajando en un lugar que respiraba historia. Yo vivía a tan solo un par de cuadras, así que siempre me ponía en el turno de apertura. Empezábamos a las 4:15 de la madrugada, un horario que casi nadie quería porque implicaba despertarse en plena madrugada. Pero a mí me fascinaba. Amaba caminar por esas calles del centro cuando todavía estaba todo en silencio, como si el bullicio de la ciudad quedara en pausa hasta que yo pasara. No habían coches, no había voces, solo yo, mis pasos y de vez en cuando el viento moviendo algún anuncio viejo colgado de las fachadas. Sentía que era dueña del lugar, como si el mundo entero se hubiera detenido y me lo entregara solo a mí. Siempre llegaba entre 10 y 15 minutos antes de lo necesario. Me gustaba sentarme en la terraza del café, en esas mesas que normalmente se llenaban de clientes durante el día, y esperar a que mi gerente apareciera con las llaves. Esa rutina se volvió parte de mi vida. El aire frío de la madrugada, el silencio, la fachada oscura del local y después las luces encendiéndose cuando él llegaba. Yo respiraba profundo, me organizaba mentalmente para el día y para cuando entrábamos ya estaba lista. Pero una mañana todo cambió. Esa vez llegué temprano como siempre y antes incluso de doblar la esquina, noté algo raro. El café estaba iluminado, no con una lámpara olvidada o una lucecita tenue, no, todas las luces estaban encendidas. La fachada entera brillaba, los ventanales proyectaban claridad hacia la acera y parecía como si el local estuviera en pleno funcionamiento. Me detuve por un instante, confundida. Mi gerente jamás llegaba antes que yo, jamás, y sin embargo, ahí estaba el café, brillante y ruidoso a esa hora de la madrugada. Me acerqué a la puerta principal y tiré de la manija. Cerrada. Nada raro en sí, porque solíamos mantener las puertas con seguro mientras preparábamos todo antes de la apertura. Lo que sí me pareció extraño fue que al pegar la oreja al vidrio, escuché música. Y no cualquier música, eran villancicos. Estábamos en diciembre, así que sí, durante el día poníamos listas de Navidad, pero nunca antes de las 9 de la mañana, justamente para no molestar a los inquilinos que vivían en los pisos superiores. A esa hora no debía sonar nada, y menos a ese volumen. Primero pensé, bueno, tal vez él quiso ambientar mientras trabaja, así que toqué suavemente en la puerta lateral, la que usábamos como entrada de empleados. Esperé. Nadie vino. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Silencio. Me moví a la entrada principal y golpeé con los nudillos contra el cristal. Nada. Ya estaba empezando a impacientarme. Miré mi reloj. Todavía tenía unos minutos, pero si nadie me abría, iba a entrar tarde a mi propio turno. Volví a golpear, esta vez con más fuerza, y fue ahí cuando lo escuché. Voces. Eran claramente masculinas y provenían del fondo del local, donde estaba la cocina. Conversaban alto, incluso llegué a oír carcajadas, y no eran murmullos, sonaban como si se estuvieran divirtiendo muchísimo. Como si aquel espacio fuera una reunión más que un inicio de jornada laboral. Lo raro era que a esa hora nunca había nadie más que mi gerente y yo, y en la cocina no se hacía nada en la apertura. Todo comenzaba en la barra, con el café, los hornos y la vitrina de repostería. Sin embargo, escuché platos, cubiertos, chocando, incluso el sonido de la manguera industrial del fregadero, encendiéndose y apagándose, como si alguien estuviera lavando montañas de loza. Algo completamente absurdo, porque en la madrugada no había nada que limpiar. Saqué el celular y marqué el número de mi jefe. No contestó. Intenté llamar al teléfono del café. El timbre sonó dentro, lo escuché fuerte y claro, pero nadie contestó, ni en la oficina del fondo ni en la barra del frente. Volví a intentarlo. Nada. Marqué por tercera vez, frustrada, mientras golpeaba con fuerza el cristal. Los hombres seguían hablando y riendo como si nada. De pronto, unos faros iluminaron el ventanal a mi lado. Me giré y vi un coche que se estacionaba frente al local. Reconocí al instante al conductor. Era mi gerente.
Lo vi bajarse deprisa, disculpándose ya desde la acera. Lo siento mucho, de verdad. Me retrasé un poco, pero ya estoy aquí. Me quedé helada. Él se acercó con el manojo de llaves en la mano, nervioso, pensando que estaba molesta. Sé que odias que llegue tarde, me dijo. Te prometo que mañana seré puntual. Yo no podía responder, solo lo observaba mientras metía la llave en la cerradura. Cuando abrió la puerta, sentí que me faltaba el aire. El local estaba completamente oscuro, ni una sola luz encendida, ni música, ni voces, ni platos, nada. El silencio era absoluto, tan pesado que me zumbaban los oídos. Todo lo que había escuchado y visto hasta segundos antes había desaparecido como si nunca hubiera existido. Mi jefe, sin sospechar nada, encendió los interruptores y empezó a darme órdenes para preparar la apertura. Yo, en cambio, pasé el resto de la mañana en automático, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de vivir. Hasta el día de hoy sigo sin tener explicación. Tal vez fue un eco de los días en que el edificio era un hotel, una rutina atrapada en las paredes, repitiéndose en el tiempo, o quizá algo mucho más extraño. Lo único que sé es que a partir de entonces nunca más esperé tranquila en la terraza cuando llegaba demasiado temprano. Cuando estaba en la universidad solía asistir a un seminario que se impartía en un auditorio pequeño, de esos con filas de asientos corridos que se llenaban rápido. Ese día en particular yo había llegado temprano porque, además de querer asegurar un buen lugar, había quedado de verme allí con mi novia. Teníamos planes de ir a comer después, así que le guardé el asiento a mi lado, dejando mi mochila sobre él para evitar que alguien más se lo ocupara. Ella solía llegar unos minutos tarde a todas partes, así que no me sorprendió demasiado que no estuviera conmigo al inicio. Lo que sí me llamó la atención fue lo que pasó cuando, por fin, la vi entrar al salón. Entró tranquila, mirando alrededor en busca de un asiento y se sentó justo en mi misma fila, como si yo no estuviera allí. Lo raro fue que no ocupó el lugar vacío a mi lado, sino que se instaló unos puestos más allá, junto a un chico. Al principio pensé que simplemente no me había visto. Entre el murmullo del auditorio, los estudiantes acomodándose y el profesor preparando sus notas, era posible que me hubiera pasado por alto, así que traté de llamarle la atención con la mirada, esperando que al voltear me reconociera. Cuando finalmente nuestros ojos se encontraron, noté algo extraño en su expresión. No era una sonrisa de reconocimiento ni una cara de alivio por encontrarme. Me miró confundida, casi alarmada. Después, de manera muy intencional, se inclinó hacia atrás para mostrarme claramente quién estaba sentado junto a ella. Y ahí fue cuando lo vi. El muchacho que estaba a su lado era yo, o al menos alguien idéntico a mí. Tenía mi misma estatura, mi mismo corte de cabello, incluso la misma ropa. Camiseta oscura, jeans y la chaqueta que yo solía usar casi a diario. Era como si me estuviera viendo en un espejo, pero sin reflejo. Por un momento quedé paralizado, tratando de encontrar una explicación lógica. Mi novia me había contado después que al entrar al salón lo vio de inmediato y pensó que era yo. Se sentó a su lado y le dijo «Hola», esperando que yo le respondiera con naturalidad. Pero aquel chico apenas levantó la vista, como confundido, y no mostró ni una pizca de reconocimiento. Ella creyó que yo estaba bromeando, jugando a ignorarla, hasta que me vio al otro extremo de la fila. En cuanto comprendió que había dos versiones de mí en la misma sala, el desconcierto se reflejó en su cara. Yo también sentí una mezcla rara de miedo y curiosidad, porque lo observé durante varios minutos y, aunque no hizo nada extraño, su sola presencia era perturbadora. El supuesto doble no hablaba con nadie, no tomaba notas, ni siquiera parecía prestar atención al seminario. Solo permanecía allí, en silencio, con la mirada fija al frente. Cuando la clase terminó, se levantó sin decir palabra, salió del salón y se perdió en el pasillo. Ni mi novia ni yo lo volvimos a ver jamás en la universidad. Lo hablamos muchas veces después. Revisamos mentalmente cada detalle. ¿Sería un estudiante nuevo? ¿Un chico con un parecido impresionante? ¿O realmente había algo inexplicable detrás de todo eso? Nunca encontramos ninguna respuesta convincente. Lo único claro es que aquel día vimos, ella primero, yo después, a alguien que era yo en todo, menos en la conciencia de quién era. Y aunque pasó hace años, todavía me persigue la pregunta de qué significaba ese encuentro, porque lo más inquietante no fue el parecido físico, sino la forma en que se comportó,
como si él no supiera que debía ser yo. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras. Era de esos que hablaban con la mirada más que con la boca, y cuando lo hacía, cada frase parecía pesada, medida, como si solo dijera lo que realmente valía la pena. Yo crecí viéndolo sentado en su sillón favorito, con una taza de café entre las manos y una expresión que no sabía si era de nostalgia, tristeza o simple costumbre. Nunca fue de compartir historias largas, mucho menos de sus años en el ejército. Lo poco que sabíamos era por comentarios sueltos de mi abuela o por algunas medallas guardadas en un cajón que parecían más bien un secreto familiar que un orgullo exhibido. Pero una tarde, cuando yo tenía como 17 años, se me ocurrió preguntarle directamente por sus años en la Guerra del Golfo. Lo hice sin muchas esperanzas, pensando que me daría la misma respuesta de siempre, un encogimiento de hombros o un no hay mucho que contar. Sin embargo, esa vez me miró distinto, como si de repente hubiese decidido que yo podía escuchar algo que nadie más sabía. Me contó de un día en que estaba en patrulla con su unidad en pleno desierto. Era un lugar seguro, según les habían dicho, nada de combates en esa zona. El sol estaba pegando fuerte y el aire quemaba la piel. En un momento, por una razón que él mismo nunca pudo explicar con claridad, tal vez revisar algo, tal vez pura intuición, decidió alejarse unos metros del grupo, apenas 50 yardas. Me lo describió como si hubiera sido un instante, apenas una caminata corta. Cuando regresé, dijo en voz baja, los encontré como locos, gritándome, abrazándome, como si me hubiera levantado de la tumba. Yo me reí al principio, creyendo que exageraba, pero él me corrigió de inmediato, serio como siempre. Para mí fueron 10 minutos, para ellos 2 días enteros. Yo me quedé helada. Lo miré fijamente buscando alguna señal de que me estuviera tomando el pelo, pero no, su expresión no cambió. Era la misma cara de siempre, esa inexpresividad que casi parecía parte de su uniforme invisible, pero sus ojos tenían algo distinto, como un brillo que delataba que ese recuerdo lo seguía persiguiendo después de tantos años. Le pregunté si no estaba deshidratado, si no pudo haber sido un golpe de calor o una especie de desmayo. Me cortó rápido. No, estaba bien. No perdí la conciencia, no me dolía nada. Yo sabía perfectamente lo que había pasado, solo que no coincidía con lo que ellos decían. Me contó que sus compañeros juraban haber buscado durante horas, incluso con apoyo de otros soldados, convencidos de que algo le había ocurrido. Algunos estaban seguros de que se lo habían llevado, que había caído en alguna emboscada o que había pisado una mina y no quedaba rastro. Cuando lo vieron aparecer de la nada, caminando hacia ellos como si acabara de dar una vuelta, varios se echaron a llorar. Yo nunca vi sus caras tan asustadas, dijo mientras me observaba por encima de su taza. Era como si hubieran visto un fantasma, y en cierto modo, creo que lo hicieron. Después de ese día, me explicó, nadie volvió a hablar del tema. Sus compañeros le insistieron una y otra vez en que habían sido 2 días, y él seguía jurando que solo habían pasado 10 minutos. Era un punto muerto, imposible de resolver. Y aunque él nunca fue un hombre supersticioso, tampoco volvió a tratar de explicárselo con lógica. Simplemente lo aceptó como algo que no tenía explicación. Lo que más me marcó fue cómo lo dijo. No había dramatismo en su tono ni intención de impresionar. Fue un relato plano, casi frío, como si me estuviera contando qué había desayunado. Tal vez por eso me impactó aún más, porque entendí que él realmente lo creía. Después de aquella conversación, nunca volvió a mencionarlo. Yo intenté sacarle más detalles en otras ocasiones, pero siempre me cambiaba de tema o se quedaba en silencio. Y aunque me hubiese gustado tener más respuestas, ahora pienso que quizás lo único importante era lo que él ya me había dicho, que a veces el tiempo no es tan firme como creemos, que incluso en medio de algo tan controlado como una patrulla militar puede abrirse una grieta en la realidad y tragarse 2 días completos sin dejar huella. Cada vez que recuerdo esa historia me pregunto ¿dónde estuvo realmente mi abuelo durante ese tiempo perdido? ¿Seguía en este mundo? ¿O caminó, sin saberlo, en un lugar al que los demás no podían seguirlo? Nunca lo sabré. Lo único seguro es que durante esos 2 días él no estaba donde debía estar. Y eso es lo que me inquieta todavía. ¿Qué pasa si un día me ocurre lo mismo? No soy el tipo de persona que tiene demasiados amigos. Siempre fui más bien reservado, alguien que prefería la compañía de unos pocos cercanos en lugar de estar rodeado de multitudes.
pero esos pocos amigos que conservo son sagrados para mí, casi como hermanos. Cuando era estudiante de intercambio en los Países Bajos, aprendí a valorar aún más ese círculo reducido de confianza, porque estar lejos de casa me hacía consciente de lo mucho que necesitaba esas conexiones humanas. Una tarde cualquiera regresaba a mi apartamento en Rotterdam después de un largo día de clases. Recuerdo que estaba un poco cansado, con la mochila pesada sobre el hombro y con esa sensación de rutina que se acumula cuando uno vive solo en una ciudad extraña. Al salir de la estación de metro, el bullicio era el habitual, gente caminando apurada, bicicletas por todos lados, anuncios parpadeando en las paredes. Todo parecía normal, hasta que lo vi. Allí, entre la multitud, apareció una cara que no esperaba. Era un viejo amigo mío, alguien a quien no veía en persona desde hacía varios años. Era como ver un fantasma del pasado caminando de frente hacia el metro, a punto de entrar en el vagón. Me quedé pasmado por un segundo, dudando si de verdad era él o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no, era él sin duda. Reconocí su manera de caminar, su forma de moverse, hasta la chaqueta que parecía tan típica de su estilo. No lo pensé demasiado, le grité por su nombre. Él se giró de inmediato, me reconoció al instante y me saludó con una sonrisa amplia. Entonces levantó la mano e hizo ese gesto universal de «llámame», con el pulgar y el meñique extendidos junto a la cara. Yo levanté la mano también, sonriendo. No alcancé a acercarme porque en ese mismo momento las puertas del metro se cerraron con un chasquido metálico. Antes de que pudiera reaccionar, el vagón se lo llevó. Lo vi alejarse detrás del cristal hasta desaparecer en el túnel. Me quedé parado ahí, como si no entendiera del todo lo que acababa de pasar. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de asimilarlo. No habían pasado ni 30 segundos cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Saqué el celular y vi su nombre en la pantalla. Contesté casi de inmediato, todavía confundido. Su voz sonaba igual que siempre, un poco cansada, pero con ese tono de sorpresa que no supe interpretar de golpe. «¿Acabo de verte?», me preguntó, incrédulo. «Eso mismo iba a decirte yo», respondí. Entonces me contó lo que él había visto. Según él, hacía apenas unos minutos estaba en Enschede, a más de 200 kilómetros de donde yo estaba. Me dijo que venía de un bar con unos amigos y que justo estaba subiendo al tren para volver a casa cuando, entre la multitud, me vio a mí. No había dudas, mi cara, mi gesto, mi ropa. Dijo que incluso lo saludé con una gran sonrisa y que levanté la mano para hacerle la misma seña de «llámame». Luego las puertas del tren se cerraron y me perdió de vista. Yo me quedé en silencio, procesando lo que me acababa de contar. Era imposible. Él estaba seguro de haberme visto allá, en su ciudad, mientras que yo juraba que lo había visto aquí, en Rotterdam. Los dos habíamos vivido exactamente la misma escena, pero invertida. Dos lugares diferentes, la misma coincidencia, el mismo gesto, el mismo instante. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Era como si tratáramos de encontrar una explicación lógica, pero cuanto más lo pensábamos, más absurdo parecía. Lo único que sabíamos era que habíamos compartido un momento imposible. Nunca volvimos a ver a esas otras versiones de nosotros mismos. Nunca encontramos una respuesta convincente. A veces bromeamos diciendo que fue un fallo en la Matrix, un cruce de dimensiones o quizá una extraña alucinación compartida. Pero en el fondo, cada vez que lo recordamos nos recorre el mismo escalofrío, porque esa noche, en dos ciudades distintas separadas por más de 200 kilómetros, mi amigo y yo juramos habernos visto cara a cara. Yo siempre he sido de esas personas que disfrutan hacer cosas solas. No me incomoda salir a comer sin compañía. De hecho, lo veo como un pequeño escape donde no tengo que hablar demasiado ni ajustarme al ritmo de nadie más. Una tarde, hace como un año, decidí ir a un restaurante que me gustaba mucho. Un lugar tranquilo, con luz tenue y mesas separadas lo suficiente como para sentir cierta intimidad. Pedí una mesa para uno, me senté junto a la pared y comencé a distraerme con el ambiente, como siempre hago. Pasaron unos 10 minutos cuando noté que algo extraño sucedía. Entró una chica al restaurante y en cuanto la vi, mi cuerpo se tensó. Al principio pensé que era una simple coincidencia, pero no, esa chica era yo. No alguien parecida, no una de esas personas con un aire familiar que te hacen pensar en ti misma. Era yo. Su cabello tenía el mismo corte que yo llevaba en ese entonces, incluso peinado de la misma manera,
con unos mechones rebeldes que siempre me caían al rostro. Su ropa era exactamente la misma que yo llevaba puesta, una chaqueta ligera, jeans ajustados y una blusa que juraría haber escogido esa misma mañana frente al espejo. Claro, había pequeñas diferencias que me hicieron pensar que quizá no era un clon perfecto. Su chaqueta estaba un poco más arrugada y sus tenis parecían más nuevos que los míos, pero aún así, la esencia, la manera de caminar, la expresión seria al entrar, era como verme a mí misma desde afuera. Me quedé paralizada observando cómo pedía una mesa, justo en la fila de al lado, casi frente a mí. Me impresionó aún más que al sentarse, comenzó a moverse con los mismos tics nerviosos que tengo yo. Jugar con la manga de la chaqueta, apoyar la barbilla en la mano, mirar a los lados de forma disimulada. Era como si alguien hubiese estudiado mis hábitos y los estuviera replicando con precisión. Lo siguiente me dejó helada. Cuando llegó el mesero, pidió exactamente lo mismo que yo, el mismo platillo, con la misma bebida. Sentí un nudo en la garganta. No podía ser casualidad. Era como si estuviera viendo un reflejo mío, uno que no estaba en el espejo, sino frente a mí, en carne y hueso. En un momento, nuestras miradas se encontraron, y en lugar de apartar la vista, como suelo hacer cuando alguien me observa demasiado, ambas sonreímos nerviosas y levantamos la mano para saludarnos. Al mismo tiempo, con el mismo gesto, el mismo movimiento, casi como un eco sincronizado. Fue tan perfecto que me recorrió un escalofrío. Después, las dos parecimos tener la misma idea, levantarnos para ir al baño. Nos paramos casi al mismo instante, aunque ella se adelantó unos pasos. Yo dudé y decidí esperar. Me parecía demasiado surrealista seguirla justo detrás. Mi mesa estaba justo frente al pasillo que llevaba al baño, así que podía verla entrar. La puerta se cerró tras ella. Yo esperé, pensando que en cuestión de minutos saldría y tendría la oportunidad de, no sé, confirmar algo, preguntarle lo obvio, enfrentar de alguna manera la locura que estaba presenciando. Pero los minutos pasaron y ella nunca salió. Al principio no le di importancia, pensé que quizá había fila adentro, pero el tiempo seguía corriendo. 5, 10, 15 minutos. Nadie salió del baño. Me levanté con el corazón, latiéndome a toda velocidad. Caminé hasta la puerta y la abrí. El baño estaba vacío. Me quedé allí, de pie, con un frío recorriéndome los brazos. No había ventanas abiertas ni otra salida posible. Era imposible que se hubiera ido sin que yo la viera, porque mi mesa estaba justo enfrente del único acceso. Simplemente había desaparecido. Regresé a mi asiento sin saber qué hacer, incapaz de concentrarme en la comida. El resto de la noche lo pasé repasando cada detalle, la ropa idéntica, los movimientos, la sonrisa al saludarme. ¿Era mi doble? ¿Una versión de mí que nunca debía haber visto? ¿Un error en la realidad? Hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Cada vez que vuelvo a ese restaurante, siento un nudo en el estómago, esperando volver a verla. Pero nunca ha pasado otra vez. Quizá fue una oportunidad única, un cruce extraño entre dos versiones de mí que, por alguna razón, coincidieron en ese lugar y a esa hora. Lo único que sé es que esa otra yo entró por la puerta del baño y jamás salió. Yo no era precisamente el mejor estudiante en la secundaria, pero si había algo que me mantenía cuerdo eran mis tardes sobre la patineta. Para mí y para mis amigos, andar en skate no era solo un pasatiempo, era la forma de escapar de la rutina, de la presión de los exámenes y de los maestros que parecían estar en nuestra contra. Nos la pasábamos buscando calles vacías, rampas improvisadas, banquetas para probar trucos y sobre todo excusas para no irnos directo a casa después de clases. Ese día recuerdo que hacía calor. Era una de esas tardes en las que el asfalto parecía brillar y los tenis se te pegaban un poco al piso. Yo iba con 2 amigos más, rumbo al centro comercial que quedaba como a 15 minutos de donde vivíamos. Íbamos rodando por una calle residencial bastante tranquila, esas en las que todas las casas parecen iguales, con autos estacionados a lo largo del borde de la banqueta. Yo estaba adelante, medio distraído, pensando más en lo que íbamos a comer en la plaza que en lo que tenía delante. De pronto, sin aviso, un carro salió en reversa de una cochera justo a mi derecha. No lo vi venir, estaba completamente tapado por los otros autos estacionados, así que cuando la defensa trasera apareció frente a mí ya era demasiado tarde. No tuve tiempo de frenar ni de esquivar, mi instinto fue el peor posible. Giré a la derecha, directo hacia la banqueta. Lo siguiente pasó rapidísimo.
Mi llanta chocó con el borde del cemento y salí disparado. La patineta se quedó atrás y yo quedé en el aire, totalmente horizontal, como si alguien me hubiera lanzado en una catapulta. Cerré los ojos y me preparé para lo peor. Estaba seguro de que iba a estrellarme contra el carro, el pavimento o contra lo que fuera, pero no. Caí sobre algo blando, húmedo y fresco. El golpe fue duro, sí, pero no contra el cemento, sino sobre césped. Me quedé unos segundos tirado de espaldas, sin aire en los pulmones, viendo borroso el cielo. Sentía que no podía respirar, que el mundo giraba a mi alrededor. Cuando por fin logré incorporarme, me di cuenta de que estaba en el jardín delantero de la misma casa de la que había salido el auto. Y ahí es donde todo se pone raro, porque entre la banqueta y ese jardín había una reja enorme de hierro con pilares de ladrillo y un seto espeso detrás. Aquella barrera no era de medio metro, era alta, sólida, imposible de pasar sin escalarla. Para acabarla, estaba al menos a 3 metros de donde yo había perdido el control. No había manera en el mundo de que yo hubiera volado por encima de un coche, una reja de hierro y un seto tan grueso, y caer suavemente en el pasto como si nada. Mis amigos llegaron corriendo, sorprendidos de verme ahí, y yo no sabía qué decirles. Ellos solo vieron cómo desaparecí tras el coche y luego me encontraron sentado, tosiendo en el jardín. Ni siquiera ellos entendían cómo había pasado. El señor del carro salió alarmado, preguntando si estaba bien, y yo apenas pude asentir. No tenía huesos rotos, apenas algunos raspones y un dolor tremendo en la espalda. Eso sí, el miedo lo tenía grabado en cada nervio de mi cuerpo. Hasta el día de hoy no tengo una explicación lógica. O me transporté de algún modo, como si hubiera saltado de un lugar a otro en un parpadeo, o algo en la realidad me corrigió, como si el accidente nunca hubiera debido suceder. A veces bromeo diciendo que en otra línea de tiempo sigo tirado en el pavimento, con los huesos rotos, y que simplemente me deslicé a una donde salí ileso. Pero cada vez que paso por esa calle, aunque ya han pasado años, siento un escalofrío extraño. Es como si ese pedazo de banqueta guardara un secreto que no estoy listo para entender. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.